Bienvenidos sean todos a otro episodio de podcast del Foro Nacional de Convergencia. En esta ocasión vamos a tocar un tema de suma relevancia que es sobre un informe que recientemente el FONAC publicó llamado Informe de Veeduría Social a las Unidades de Atención Primaria en Salud. Y para hablarnos sobre los principales hallazgos, recomendaciones, lo que pudieron encontrar los veedores sociales en este proceso, nos acompaña la coordinadora de Veeduría Social, la licenciada Ana Lucía Landa. Ana, bienvenida. Muchas gracias por este espacio, Vanessa. Feliz tarde. Ana, empezando para contextualizar sobre este informe, ¿se movilizaron a cuántas unidades para realizar este proceso de veeduría social y quiénes fueron los encargados de recolectar toda esta información? Bueno, para este proceso, al igual como las distintas veedurías sociales que nosotros realizamos, nosotros contamos con una red de veedores sociales que están distribuidos en los 18 departamentos a nivel nacional. En este caso, para esta veeduría en específico, se visitaron 216 unidades de atención primaria en salud distribuidas en lo largo de los 18 departamentos del país, pero específicamente para las zonas de Francisco Morazán, la metropolitana de Distrito Central y para Islas de la Bahía, se tomaron todos los establecimientos de salud en ese momento. Para el resto de las regiones sanitarias se procuró por lo menos tomar el 10% como muestra de estos establecimientos. Ana, ¿y cuál es la radiografía que tienen estos establecimientos de salud? ¿Cuáles son las principales falencias que se lograron encontrar? Bueno, primero sabemos que muchos de los elementos que hemos identificado a nivel de esta veeduría social no son exclusivos de lo que resultado del último año, sino que viene algo de décadas, ¿verdad? Sin embargo, nosotros hemos identificado tanto a nivel de las UAPs como en las otras veedurías que nosotros hemos realizado en el sector de salud, así CISPOL y hospitales. La problemática principal está orientada a la cantidad y la disponibilidad de recursos humanos que existe en las unidades de atención primaria en salud, que en muchos casos es insuficiente o quizás también en otros aspectos puede que haya una distribución, por decirlo así, más concentrada en algunas áreas y de repente pues se tiene falencia, por ejemplo, de médicos generales en un alto porcentaje de estos establecimientos de UAPs que fueron visitados por medio de la veeduría social. Y darse cuenta, Ana, que no existen médicos en estos establecimientos, ¿qué implica para la población que vive en esas comunidades tan alejadas? Ok, primero ese punto que tú tocas. Las UAPs están en las zonas, por decirlo así, más alejadas. Entonces implica, ¿verdad?, que ese es como el primer recurso que tiene nuestra población al acudir a un establecimiento. Entonces viene la persona, el posible usuario, el posible paciente, se moviliza y todo lo que implica esa movilización, ¿verdad? Toda la parte de los costos, el desplazamiento, su condición de salud, etcétera. Pero va y de repente justo al establecimiento en donde va no se tiene este recurso médico. O también hemos identificado que en muchos de estos establecimientos tienen que hacer cierres temporales debido a que como no cuentan con el personal necesario para poder gestionar todas las funciones y dentro de las funciones de las UAPs está toda la parte de la vinculación comunitaria y el desplazamiento que tienen que hacer dentro de las comunidades para, por ejemplo, realizar procesos de capacitaciones, vacunaciones y demás. Entonces ellos cierran también temporalmente las UAPs. Entonces puede que o llega el usuario y no encuentra de repente el médico que necesita, o llega y quizás el establecimiento justo en ese día tenía otro tipo de actividad que cumplir y tuvieron que cerrar el establecimiento. Entonces eso implica que la persona se tiene que movilizar, ¿verdad?, de su comunidad a otro establecimiento o incluso de repente puede desconocer que otros establecimientos están próximos y entonces quizás desplazarse de repente acá en Tegucigalpa, va a ir directamente al hospital escuela, por decirlo así, por una situación que pudo haber sido evacuada dentro del primer nivel, específicamente quizás en un UAPS o atendiendo a un CIS, pero vienen a dar directamente a esta parte hospitalaria y también, bueno, eso con todo lo que conlleva, ¿verdad? Esos desplazamientos adicionales que ellos pueden tener a nivel, pues, de costo, de tiempo y normalmente si se desplazan ya fuera de sus comunidades, pues normalmente van también acompañados y van también, por ejemplo, a la parte hospitalaria y entonces de repente también están quitando el cupo de alguien que realmente ocupa ser atendido, ¿verdad?, en
en el hospital por algo que pudo haber sido evacuado en el primer nivel de atención en salud, si pues tuviera todas las condiciones adecuadas para poder hacer este tamizaje en el caso de que fuera una pues atención bastante básica que hubiese necesitado el posible usuario o paciente. Y que se puede agravar, Ana, una situación que tal vez se podía atender de manera inmediata, que no era tan grave, porque tienen que acudir y tardar más tiempo en ubicarse en otro centro de salud, movilizarse a otro hospital y tal vez gente que no tiene dinero. Yo creo que ese es el principal riesgo de que no se encuentre personal de salud en estas áreas. Ana, uno de los más importantes en estas unidades son los equipos de salud familiar. Tal vez nos puede contar o comentar cómo se encuentra esta organización de estos equipos en este momento en las unidades y la importancia de los mismos. Claro, recordemos que todo esto se basa primero, imaginémonos una pirámide, y la base de nuestra pirámide está lo que es el primer nivel. Dentro del primer nivel nosotros tenemos las UAPs, luego van los CIS, los POL, y ya con una mayor complejidad está el segundo nivel, que es el hospitalario. Eso debería de funcionar como una parte de tamizaje. En el primer nivel, tener fortalecido lo que es la parte preventiva y la detección temprana, con la finalidad de que se vaya filtrando, ¿verdad?, todo ese tipo de elementos que pueden ser prevenidos y ya únicamente vayan llegando lo que realmente pues ya son requiere enfermedades atención de base o etcétera, ¿verdad? Pero si no hay ese fortalecimiento, entonces, ¿verdad?, vemos que estamos teniendo sobrecargas en elementos que no deberíamos de tener. La importancia de la prevención. Exactamente. Entonces, toda esa base preventiva debería de ser, ¿verdad?, pues gestionada por todo lo relacionado a las UAPs, y dentro de las UAPs está la conformación de los equipos de salud familiar, que estos equipos tienen esa extensión comunitaria, ¿verdad? Entonces se desplazan dentro de las comunidades y tienen una función orientada a esa parte de prevención y de detección temprana. Sí. Entonces, para la conformación de esos equipos se necesitan primero el médico general, luego la enfermera auxiliar y luego los promotores de salud. Sin embargo, mencionábamos al inicio de que existe una limitante en la disponibilidad de recursos humanos que tienen estos establecimientos. Entonces, esta conformación de equipos también hemos identificado que en gran porcentaje no pueden estar conformados de una forma completa o total, sino que de repente solo está por medio del auxiliar de enfermería, porque en estos establecimientos de repente no tenemos o no contamos con médico general al momento que se realizó la veeduría social. O también hay una limitante a nivel de los promotores de salud, y esto está también ligado a la parte de la oferta académica específicamente en esta área. Entonces hay algunas limitantes asociadas a esa falta de recursos humanos. Entonces esa falta de recursos humanos en el UAPS viene a afectar directamente la conformación de estos equipos de salud familiar, que deberían de estarse movilizando a su comunidad, desarrollando sus funciones, pero no están completos estos equipos. Entonces eso incide también en el servicio que se le puede brindar, tanto en el establecimiento a la comunidad como en la parte extensiva al momento en que ellos realizan esas labores de campo. Ok, Ana, entonces la integración de estos equipos completos es también para prevenir la saturación en algunos otros centros de salud que ya vengan con enfermedades avanzadas que pudieron haberse prevenido en un inicio. Sí, o por ejemplo, poder detectar también en la población algunas necesidades que de repente no toda la población está yendo a los establecimientos. Entonces, hay algunos elementos, ¿verdad?, que al de estarse ellos pues desplazando en las comunidades o realizando este tipo de funciones también pueden ser detectivas, ¿verdad?, y poder detectar de manera temprana, ¿verdad?, y que el paciente no se llegue, por ejemplo, a complicar y llegue cuando ya puede ser en un estado fatal. Avanzado. Sino que tengan pues esta prevención. Por lo mismo la importancia de que se apoye a la distribución del recurso humano en la salud pública del país. Ana, hablando sobre un elemento muy importante, la cartera de servicios, los servicios ofertados en las UAPs, pudimos notar que hay falencias en el laboratorio tipo 1. Si nos puede comentar más sobre ello y qué representa para la población que este servicio no sea ofertado. Sí, definitivamente es un bajo porcentaje de las UAPs que nosotros visitamos las que contaban con laboratorio tipo 1. O sea, es un laboratorio bastante básico, ¿verdad? Pero son tomas de pruebas reactivas o de pruebas VAR, pero igual son importantes para, ¿verdad?, brindar una atención complementaria a todo el servicio de la medicina general. Pero en la mayoría de los casos no se dispone de este servicio. Entonces es necesario que todas las UAPs brinden
de forma completa, tanto a nivel de recursos como de insumos, ¿verdad? Sus servicios como deberían de estar ofertando a la población. Ana, ya para cerrar con esta entrevista, ¿cuál sería el mensaje con el cual usted desearía compartir sobre la importancia de fortalecer estas unidades de atención primaria para la salud en general de la población? Bueno, primero, la parte preventiva tiende a tener pues un gran impacto en todo el sistema de salud si ésta se encuentra fortalecida, ¿verdad? Mencionábamos en toda la parte, en toda la entrevista, la importancia que es la prevención, la detección temprana de enfermedades para evitar estas como sobrecargas en algunos de estos establecimientos, tanto ya sea a nivel de primer nivel o en segundo nivel. Entonces es necesario ese fortalecimiento. Y luego que los establecimientos en sí tengan todos los recursos que necesitan, la infraestructura necesaria, el recurso humano que deberían de tener según la demanda de la población que asiste a cada uno de estos establecimientos de salud. Todos merecemos tener una salud y una atención digna, con calidad y con calidez, y ese es el deseo que toda la población pueda encontrar esto al momento en que se movilice a su WAPS, a su CIS, a su POL o a los diferentes hospitales. Gracias, Ana Lucía, por toda esta información brindada sobre los datos presentados en este informe de veeduría social realizado a las unidades de atención primaria en salud. Y ustedes, gracias por habernos sintonizado en un episodio más. Nos vemos en la próxima.